Bueno, arratsalde on guztioi, hasiko garaia saio honekin, bai? Bueno, arratsaldeon, ongitorri Nafarroako Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren institutuak antolatutako jardunaldi honetara, bai, Kiko eta Koldorekin. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas a la sesión de hoy, organizada por el Instituto Navarro de la Actividad Física y el Deporte, a través del CEIN, de este Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte. Hoy comenzamos un ciclo sobre historias de las grandes expediciones, aquí con Kiko, y esta primera, como bien dice el título, versa sobre el enigma del Everest, 100 años de la desaparición de Mallory e Irvine. Para ello contamos aquí con Kiko Betelug, y es de la casa casi, por decirlo de alguna manera, médico de emergencias de Navarra, montañero, autor de varios libros sobre montaña, primeros auxilios en la montaña. Tiene en su haber muchísimas expediciones a los Alpes, los Andes, el Cáucaso, las montañas de África, la Antártida, al Himalaya, por supuesto, y es él un poco el que nos impulsó y nos dio la idea de poder hacer este tipo de ciclos, ¿vale? También tenemos a Koldo. Koldo es profesor especialista de enseñanzas deportivas de montaña, es guía de alta montaña y técnico superior deportivo en alta montaña, ¿vale, profesor? Bueno, bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por estar aquí, por teneros con nosotros y sobre todo para saber vuestra experiencia, vuestra sabiduría sobre estos temas que muchos de los que estamos aquí, no podemos ir, así que no me meto más rollos y adelante. Le voy a preparar a Kiko aquí el vídeo, que está un poco preocupado. Este no va. Este no va, pero bueno, arratsaldeon, mila esker. Sí, ya va. Sí, es que no pueden ir dos a la vez. Vale. Sí. Oso ondo. Bueno, pues mila esker. Aurkezpenagatik eta hori, Koldo, Kiko Betelukin hasiko gara. Bueno, pues eso, buenas tardes. No es que esté preocupado con la charla, estoy preocupado con las tecnologías, que no son lo mío. Pero bueno, seguro que con la ayuda de Ainhoa y de mi hija África, que está ahí, que es la que lo ha montado. El caso es que, bueno, os vamos a contar una historia muy bonita, de la que espero que no solo disfrutéis, de que no solo disfrutéis, sino que luego, pues a lo mejor se establezca un debate y hablamos de ella. Hace 100 años, exactamente ahora, bueno, más en concreto la semana pasada, hace 100 años, dos montañeros ingleses fueron vistos por última vez a escasos 200-250 metros de la cumbre del Everest. No se les volvió a ver y tuvieron que pasar 30 años más hasta que Hillary y Tenzing hicieron la famosa primera ascensión que ha pasado a la historia. De lo que pasase entonces y de lo que os vamos a hablar es de lo que podría cambiar para siempre la historia del montañismo y de la aventura. Ahí tenéis un mapa antiguo de toda la zona de la India, el Tíbet. Esta zona, el Tíbet y ahí arriba, el Tíbet, el Himalaya que lo separa, era una zona, era una barrera montañosa, vamos a decir, que servía de muro entre lo que eran el Imperio chino, el Imperio de los zares y el Imperio británico, que dominaba todo el sur. Y por lo tanto los ingleses estaban ahí cartografiando y buscando pues los pasos, las alturas de las montañas, etcétera, etcétera. Y en esa medición se encontraron con el pico 15, que es este, que lo midieron entonces a base de trigonometrías y tal, no sé muy bien cómo lo hacían. El caso es que se encontraron que medía 8.400 metros y que por tanto era la montaña más alta del mundo conocido, y que luego efectivamente se confirmó que era la montaña más alta de la Tierra. En Tíbet lo conocían de sobra porque se ve de todos los sitios y le llamaban Chomolunga. En el Nepal también lo conocían y le llamaban Sagarmatha. Lo que pasa es que el Nepal era un reino que estaba cerrado a los occidentales y por lo tanto desconocido para los británicos, y desde donde no se ve es desde la India y por lo tanto no tenía nombre. Así que se quedó durante unos años con el nombre del pico 15
y sus 8.840 metros. A mí siempre me ha llamado la atención que con aquellos métodos pudieran medir con tanta exactitud. Ahora que se mide con satélites, realmente la altura es esa. Y decidieron, como os digo, que no tenía nombre conocido, decidieron bautizarle con el nombre de este señor, que es George Everest, el anterior director de la Oficina Geográfica de la India. Es decir, que este señor, que probablemente nunca vio la montaña, pues es el que pasó a la historia con el nombre del techo del mundo, que es el Everest. Este es el Everest desde el Tíbet. Os vamos a contar la historia de esas primeras expediciones. El Everest es una montaña que sobresale muchísimo sobre el resto de las montañas que la rodean, que se ve desde muy lejos, aunque ya os he dicho que desde la India no se ve. Y para contaros la historia vamos a empezar a contar un poquito lo que era la historia, lo que fue el inicio de la historia del alpinismo, porque en el siglo XIX, que es cuando vivió Everest, no se escalaban esas montañas. Las que sí se escalaban ya son estas, seguro que esto lo habéis estado más de una y más de uno de vosotros. Esto es la plaza de Chamonix y eso es el Mont Blanc. El montañismo nació a finales del siglo XVIII en Chamonix, cuando un sabio y adinerado ginebrino puso una recompensa para el primero que subiese al Mont Blanc. El Mont Blanc se ve perfectamente desde el pueblo, como podéis ver, y durante 20 y tantos años hubo gente que lo intentó, básicamente por la recompensa, hasta que dos personas de allá de Chamonix, Balmat y Paccard, un buscador de cristales que vivía pues de vender los cristales a los turistas, y el médico de Chamonix, ya se ve que los médicos ya no cobraban mucho en aquella época porque tuvo que jugarse el tipo para conseguir la recompensa. El caso es que, bueno, eso se considera el nacimiento oficial del montañismo, la conquista del Mont Blanc. Eso supuso que enseguida se popularizó. Los Alpes son las montañas, unas montañas bellísimas, pero mucho más accesibles, y se fueron subiendo uno detrás de otro, pues el Diente Blanco, el tal, hasta que casi 70 años más tarde se subió el último de ellos, el Cervino. Como veis, la pinta es totalmente diferente. El Cervino costó mucho, se consideraba, como siempre ha pasado en el mundo de la montaña, se consideraba imposible, etcétera, etcétera, hasta que en 1865 Edward Whymper, un inglés, lo subió con otros 6 compañeros, 4 de los cuales murieron durante el descenso, en una caída se les rompió una cuerda desde aquí y cayeron por toda la cara norte. Bueno, el caso es que con la conquista del Cervino se consideró que los Alpes se habían conquistado y que había que empezar a mirar a otras montañas. Primero miraron a los Andes, el propio Whymper subió al Chimborazo en Ecuador, con lo cual ya pasó de los 6.000 metros, y un guía austríaco, Matthias Zurbriggen, fue el primero que subió a la Concagua, 6.960 metros, y ya la montaña más alta fuera de las de Asia. Así es que una vez que se conquistó el Aconcagua a finales del siglo XIX, todas las miradas del mundo de la montaña se volvieron de nuevo hacia el Everest. Hubo un par de expediciones, no al Everest todavía, pero sí a montañas ya del Himalaya, empezaron a sucederse. Hubo un tal doctor Longstaff que subió al Trisulu, una montaña de 7.100 metros, y sobre todo una expedición italiana muy potente que fue al Karakorum, dirigida por el duque Amadeo de Saboya, el duque de los Abruchos, que sin hacer cumbre consiguieron subir a 7.500 metros. Durante mucho tiempo la ascensión a 7.500 de los italianos fue la máxima altura alcanzada por el ser humano, pero fijaros todavía que lejos de los 8.000. El caso es que en ese periodo del inicio del siglo XX se dieron 2 circunstancias que no tienen que ver con el mundo de la montaña, pero sí con el mundo de la exploración, que es que un americano, Robert Peary, fue el primero en pisar el Polo Norte, y muy poquito después un noruego, Roald Amundsen, el primero en pisar el Polo Sur.
en el mundo británico, primera potencia mundial en ese momento y además una potencia que especialmente lo que quería era básicamente descubrir el mundo, eso supuso que el Everest, que le empezaron a llamar el tercer polo, tenía que ser conquistado por los británicos. Y eso organizó esta primera expedición de 1921. Como os digo, se convirtió de repente la conquista del Everest en una cuestión de Estado para el Imperio Británico, que entonces dominaba el mundo. Una expedición que era una expedición de las de antes. Imaginaros, había que llegar en barco a Bombay, desde Londres, aquí, atravesar en tren hasta Darjeeling, que está aquí, que es una especie de balneario, y a partir de aquí, como ya os he dicho que el Nepal estaba cerrado a los extranjeros, había que dar la vuelta, meterse por el Tíbet y llegar al Everest por el norte. Bueno, el Imperio Británico consiguió con negociaciones con el Dalai Lama que les autorizasen a entrar, y entonces en febrero del 21 habían ya organizado una expedición en la que había botánicos, geólogos, cartógrafos, o sea, era una especie de viaje de aventura a un sitio en el que no habían entrado occidentales desde Marco Polo, hacía 400 o 500 años, y que iban pues, a hacer mapas, a ver qué tipo de vegetación había, qué tipo de animales, y en las que había dos montañeros, no con la intención de subir el Everest, sino con la intención de encontrar la ruta hacia la cumbre del Everest. Uno de ellos, vamos a hablar poquito de él, se llamaba Bullock, pero del otro de ellos, del segundo montañero, sí que os voy a hablar un poquito más, porque es uno de nuestros personajes protagonistas de la historia. Es una historia, aprovecho para deciros, por si seguro que a muchos os interesa, la historia montañera, pero sobre todo yo creo que es una historia humana esta que os estamos contando, y es una historia, bueno, de dos personajes muy curiosos, muy diferentes, y que son los que, como os digo, os voy a hablar de ellos. Espera, que no sé si esto se... voy a poner las gafas, me disculpáis, porque no sé si está parado o no, me parece que esta diapositiva no podía durar tanto. Entonces, como os digo, una expedición organizada en Inglaterra, varias semanas de barco hasta Bombay, varias semanas de tren hasta Darjeeling, y en Darjeeling se juntaban todo este grupo formado por los biólogos, por los cartógrafos, por los montañeros y por varios centenares de porteadores que tenían que cargar todo. La expedición arrancaba en unas zonas selváticas, para los que no hayáis estado allá, el Himalaya es una barrera tan alta que separa por completo lo que serían los desiertos del Tíbet de las selvas del sur. Bueno, este es el grupo expedicionario, ya les veis que no se parecen mucho a los de ahora y que desde luego Goretés parece bastante poco. Y entre ellos, como os digo, pues había de todo y había dos montañeros. Uno de ellos que es uno de los protagonistas de nuestra historia, que se llama George Leigh Mallory. Mallory tenía, en el momento de empezar esta expedición, tenía 33 años y una vida pues ya muy curradita. Había sido estudiante en Cambridge, había participado en varias regatas de la Oxford-Cambridge, que como sabéis los ingleses para estas cosas pues llevaban cientos de años. Bueno, el caso es que había remado varias veces. Le gustaba la montaña, pero sobre todo era escalador de roca, que es lo que hay en Inglaterra, sobre todo en Escocia. La nieve pues la había visto pocas veces, no había tenido relación con la altura, y de hecho hay una anécdota suya graciosa, que en unas vacaciones en los Alpes intentó subir una montaña de 3.700 metros y él mismo dijo que no podía porque le dio el mal de altura. Había luchado, esta foto de hecho va con uniforme, si os fijáis, había luchado en la Primera Guerra Mundial, después se había casado con Ruth, había tenido 3 hijos con ella, 2 chicas primero y un chico que había nacido en 1920, justo
meses antes de irse a la expedición, le invitaron, era profesor de secundaria, y el caso es que, bueno, él no sabía nada del Himalaya, pero entre las ganas, bueno, ya veis que tiene una cierta vida un poco de aventurero, entre las ganas de aventura y a lo mejor perder de vista a sus alumnos de secundaria o vete a saber qué, el caso es que se apuntó y bueno, junto con Bullock eran los encargados, insisto, no de subir la montaña, sino de tratar de encontrar una ruta. Como os decía, este croquis es de la época, desde Darjeeling tenían que recorrer, es una zona selvática, con malaria, con todas esas cosas, tenían que subir a un collado de 4.700 metros, entrar en el Tíbet y a partir del Tíbet recorrer 170, 180 kilómetros, ponerse detrás del Everest e intentar encontrar una ruta. Se había sumado a la expedición un tal doctor Kellas, era el médico de la expedición, de hecho, Alexander Kellas, que ese verano había estado escalando en el Himalaya, había subido hasta los 7.000 metros y había bajado un poquito justo de salud. El caso es que la expedición arrancó en marzo, atravesaron, como os digo, las selvas de por aquí, con fiebres, con todas esas cosas. Tened en cuenta que estamos hablando de una época en que no había ningún tipo de vacuna. Ahora, si quisiéramos ir ahí, nos vacunarían de fiebre amarilla, de todo. Hasta que entraron en el Tíbet, que el Tíbet ya es otra cosa. El Tíbet ya es una meseta que está entre los 4.500 y los 5.000 metros y que las montañas desde allá pues también son otra cosa, ¿no? Porque se le van 3.000 metros más, pero bueno, ya no parece tanto. Bueno, el caso es que tenían que, esta foto es actual obviamente, pero es de las pocas que son actuales, pues para que os diréis una idea de verdad, porque las demás, como son de época, pues son sacadas de libros de la época y como fotos son históricas, pero son bastante malas. Bueno, esta es la expedición, así es como iban, y así es como iban todos, menos los porteadores, y así es como al principio iba el doctor Alexander Kellas, que os digo, que sin embargo empezó a encontrarse mal, cuando volvieron a estar en altura, empezó a no poder montar, incluso le llevaban, pues montar en una especie de parihuelas, no sé exactamente, no he encontrado ninguna foto de cómo le llevaban. El caso es que el hombre se puso, bueno, pues cada vez más enfermo, no comía, seguramente pues estaba teniendo problemas relacionados con la altura. No sabemos muy bien, porque no está documentado, qué le había pasado en esa estancia de hacía unos meses atrás a 7.000 metros, de la que dicen los libros, en todos los libros que he consultado dicen lo mismo, de la que no se recuperó. Bueno, no sabemos porque entonces la medicina de montaña casi era inexistente, con lo cual, pues bueno, no sabemos realmente qué pasó. El caso es que el hombre no podía montar y finalmente acabó falleciendo. Falleció, organizaron este túmulo a 5.600 metros en un sitio que debe seguir estando allí, esta especie de túmulo funerario a 160 kilómetros a la vista del Everest, ¿no? Con lo cual, pues bueno, el hombre llegó hasta ahí y fue la primera, digamos, desgracia de la expedición, que en las expediciones de aquellos tiempos pues tampoco eran tan raras. Bueno, el caso es que la expedición siguió avanzando, cada uno se fue quedando en su sitio, pero Mallory y Bullock ya miraban desde la lejanía que la parte final de la montaña, que era esto está a 7.000 metros, este punto, los casi 2.000 metros finales, que es lo que veían desde lejos. A Mallory, que como os decimos, y luego Koldo abundará más, era un muy buen escalador, especialmente de roca, no se le hacía complicado. Lo que pasa es que no sabían cómo se llegaría hasta aquí. Ellos empezaron a pensar que la clave iba a ser cómo llegar hasta ese collado norte, porque luego, bueno, no les parecía, aquí hay varios escalones de roca, pero bueno, no les parecía que ninguna cosa de estas fuera a ser imposible. El caso es que en esta expedición se fueron repartiendo los cartógrafos a lo suyo, los geógrafos a lo suyo, cada uno a sus obligaciones, y Mallory y Bullock
pues dándole vueltas según se iban aproximando dándole vueltas a esta arista noreste hasta que llegaron aquí. Este es el monasterio de Rombuk, está a 5.000 metros y está debajo de la cara norte del Everest. Lo que hemos visto antes vendría a ser esto, ¿no? Entonces, ellos querían saber cómo se llegaba hasta aquí, con lo cual ya Maloribulo, con algunos sherpas que habían llevado desde la India, pues se metieron por este valle glaciar para intentar ver cómo se accedía a la cara norte entera. En ese momento les parecía lógicamente inaccesible y querían buscar la entrada al collado. Se tiraron unas cuantas semanas, no tenían excesiva prisa porque, pues vuelvo a repetir, que la intención no era subir y, exploraron, la verdad es que hicieron un trabajo de exploración importante, pero no consiguieron mucho fruto, especialmente porque cuando acabaron llegando a la cabecera del glaciar de Rombuk, pues lo que se encontraron es que, así como aquí hay tierra y tal, lo que se encontraron al final de todo, esto tiene unos cuantos kilómetros, lo que se encontraron al final del todo era que la vertiente les parecía accesible, pero los accesos por aquí eran unas cascadas de hielo absolutamente intransitables para aquellos tiempos, ¿no? Con lo cual, pues empezaron a descartar que esa fuera la ruta de acceso. Llegaron incluso a asomarse aquí, al otro lado, a la arista oeste, no tanto como ruta, que esto les gustaba menos, como exploración. Desde ahí fueron los primeros occidentales, como cosa curiosa, que vieron la vertiente nepalí del Everest, que es la otra, la sur, que es por donde va actualmente la vía normal, esa tan masificada y que tantas veces salen ahora esas fotos tan horribles de toda la gente en cola respirando oxígeno, etcétera, etcétera, pues va por allí. Luego ya, ¿verdad, Koldo? Ya abundaré, sobre todo tú, en eso. Bueno, el caso es que la expedición de alguna manera estaba acabando en fracaso porque estaban venga a rodear el Everest, pero no encontraban la ruta de acceso. Se tuvieron que volver a Rombuk y se dieron cuenta, no se dieron cuenta de que una salida, una pequeña grieta en estas murallas que rodeaban el glaciar, ellos la despreciaron por demasiado pequeña, demasiado estrecha, no les pareció que eso pudiera llevar a ningún sitio y, como os digo, la despreciaron. Tuvieron que salir hasta el Tíbet y tuvieron que empezar a dar un rodeo de nada menos que 80 kilómetros para llegar a la otra vertiente del Everest, la vertiente este, porque entendían que tenía que haber algún acceso a ese collado, pero no lo acababan de encontrar y desde luego creían que aquí no iba a estar. Con lo cual se salieron, como os digo, de toda esta zona de glaciares, fijaros, donde habían estado durante todo el mes de julio prácticamente, se salieron de aquí, volvieron al monasterio y volvieron a irse, digamos que hacia el Tíbet y volvieron a tratar de encontrar otro valle. A todo esto, en el Himalaya, en agosto entra el monzón, julio-agosto, y el monzón quiere decir que no para de nevar, con lo cual las montañas desaparecen prácticamente y sobre todo desaparece la posibilidad de accesos. En resumen de esta primera parte, les quedaba bastante claro que si conseguían llegar aquí, al collado norte, luego se trataba de subir estas rampas hasta la arista, esto tiene 8.000 metros ya, 1.000 metros, pero no una zona excesivamente difícil, y luego la arista con algunos escalones de roca hasta la cumbre, que para, como os digo, un escalador como Mallory, que sobre todo era muy bueno en roca, pues bueno, él decía que si llegaban ahí, esa iba a ser la ruta buena. Bueno, otra foto de lo mismo para que, aparte del rollo que os meto, disfrutéis de las vistas. De nuevo, el collado al que no habían conseguido llegar, porque por aquí les había resultado imposible, y luego las rampas, hombre, muy altas, hasta los 8.000 metros, 8.100 metros que tiene el final de la arista, y luego la arista con estos escalones hasta la cumbre, 800 metros, a muchísima altura, pero 800 metros. Bueno, el caso es que el objetivo estaba a medias
y fijaros en este mapa moderno cómo se ve perfectamente. Bueno, de lo que hemos estado hablando es de esto, ellos se metieron por aquí, descartaron por completo esto, sin embargo les gustaba la parte final, estuve mirando la parte sur, como os he dicho, y sin embargo no creyeron que por aquí había un glaciar que acababa saliendo prácticamente al monasterio. Y se dieron toda la vuelta para entrar por aquí y tratar de por aquí llegar hasta aquí. Con lo cual, pues bueno, hicieron una excursión tremendamente, bueno, de semanas, un montón de campamentos, pues cómo funcionaban estas cosas en aquellos tiempos. Pero bueno, como era el objetivo, la exploración, pues tampoco es que pasara nada. Me parece que tenemos ahora algún croquis donde vais a ver todavía mejor la exploración que hicieron y el error, en cierto modo, que cometieron descartando esa salida que desde entonces, cuando lo acabaron descubriendo, pues se acabó convirtiendo. Mirad aquí, esto es mucho más sencillo, pero bueno, esto es el Everest, esto es toda la zona que exploraron y sin embargo hay un vallecito lateral que sale por aquí y que acaba desembocando en el mismo sitio. Bueno, ellos se dieron toda la vuelta al Tíbet, estuvieron explorando la cara este del Everest, una cara inaccesible. Para que os hagáis una idea, ahora que el Everest todos los años recibe un montón de cumbres, tanto por la vertiente nepalí como por la vertiente china, por la tibetana, la cara este solamente tiene 2 ascensos. Fijaros, 2 ascensos en toda su historia. Es decir, que si aquí hay alguno que, aparte de disfrutar con este tipo de charlas, lo que le gustaría es al Everest, pero no le gustaría encontrarse con colas, la cara este del Everest nunca va a nadie. En este mapa se ve un poquito mejor. El glaciar, el campo, el collado, y el lateral, ¿vale? Bueno, el caso es que seguía Mallory y Bullock diciendo, nos parece bastante claro que la cumbre va a ser por la arista noreste, pero tenemos que encontrar cómo llegar a este collado. Como os digo, se tiraron todo el mes de agosto y parte de septiembre en la zona de la cara este, no paraba de nevar, no hacían carrera y me parece que fue el 16 de septiembre cuando finalmente consiguen entrar por un valle lateral a un collado de 6.800 metros que se llama el Lakpa La, y ahí sí que de repente se encuentran a 1 kilómetro de distancia del collado norte, del famoso collado norte que han estado buscando y que ahora lo vais a ver, con una pequeña depresión. Este es el collado norte, esto es lo que ven ellos, este es el que da acceso a esas rampas finales, esto es lo que ven ellos y bajan aquí, desde donde están, tienen aquí 400 metros o 600 metros, me parece 500 y pico es igual, y bueno, les parece accesible. Bajan, estamos ya a finales de septiembre, llevan 8 meses allá, escalan, Mallory y Bullock escalan el collado norte tallando escalones, llegan hasta aquí y por fin, por primera vez en la expedición y cuando están ya prácticamente pues acabando el tiempo de permiso que tienen del Dalai Lama, las provisiones, todo, pues Mallory por primera vez se ve allí y se enfrenta a lo que siempre ha creído, que si llegaban aquí, 1.000 metros por una zona, bueno, muy alta, pero no excesivamente técnica, y luego una arista de 800 metros, se convence que la ruta es esa, objetivo de la expedición de 1921, objetivo cumplido. Y en cierto modo en Mallory, ya os digo que no os voy a contar una historia montañera, sino una historia humana, en cierto modo Mallory se queda convencido de que eso es a lo que ha venido a este mundo, a conquistar el Everest para Inglaterra.
poneros en aquellos tiempos, poneros en los tiempos de que Livingstone, Stanley y esta gente estaba intentando buscar las fuentes del Nilo, en la que Robert Scott estaba intentando llegar al Polo Sur para mayor gloria siempre de Inglaterra, etcétera, etcétera. Bueno, Mallory se consideró elegido de alguna manera por el destino para ser el primer hombre y el primer inglés en subir a la cumbre del Everest. La expedición se acabó, estaban todos agotados y en noviembre se volvieron para casa. Habían salido en febrero. Se volvieron para casa en noviembre e inmediatamente organizaron una expedición para 1922, que salió en febrero, con lo cual en casa estuvieron un par de meses. Esta expedición ya exclusivamente era para intentar subir la montaña. Ya las flores, los animalitos y todas esas cosas pasaron a un segundo plano, ya eran solo montañeros. El único que repetía era Mallory, y aparecen ya otros montañeros que también van a ser protagonistas. Entre ellos un tal Finch y un tal Somerwell, que por cierto es cirujano, y que son, y entra aquí uno de los debates, son partidarios del uso del oxígeno. Si la montaña no tiene técnicamente nada, si tuviera 4.000 o 5.000 metros la subiríamos andando, la dificultad es que es tan alta que prácticamente no se puede respirar, con lo cual vamos a llevar oxígeno. Este es Finch, George Finch, con unos cacharros de oxígeno que no parecen los más ligeros del mundo, como os podéis imaginar, y que abrieron un debate porque había quien decía que lo que ganabas del oxígeno lo perdías de llevar todo eso a la espalda, y no solo es el debate. Finch y Somerwell eran partidarios de usar el oxígeno, y sin embargo Mallory, que se había convertido ya un poco en el líder espiritual, decía que eso era hacer trampa y que si la principal defensa del Everest era la falta de oxígeno, pues que ponerse oxígeno artificial era como doparse, ¿no? Y que por tanto él quería ser el primero, pero quería ser el primero sin oxígeno. Bueno, un debate entre caballeros británicos, lo cual ya os imaginaréis cómo eran los debates, no se acalorarían, lo harían seguramente con champán y esas cosas. El caso es que la expedición del 22, de la que os voy a hablar muy poquito, porque ya vamos a entrar en lo que de verdad es más interesante, repitió el mismo viaje, repitió la misma travesía al Tíbet, ya entró por donde no habían encontrado la vez pasada, ya entraron desde Rongbuk, entraron por el camino que se vio que efectivamente llegaba sin ningún tipo de problema hasta el Collado Norte, y desde ahí se lanzaron 2 intentos de cumbre. El primero fue Mallory con otro compañero. Llegaron al Collado, escalaron el Collado Norte, montaron un campamento arriba que se convirtió en la base de las operaciones, 7.000 metros. Montaron un siguiente campo a 7.600 en la rampa esa que habéis visto todo el rato. Intentaron montar un campo a 8.000 justo donde arranca la arista, pero el viento les echó para atrás y se tuvieron que volver. Sin oxígeno. Os repito esto porque esa es una de las cosas de esta historia, ¿no? que han pasado tan a la mitología de estas expediciones. El segundo asalto fueron Finch y Somerwell, y Finch y Somerwell dijeron que con oxígeno, que tonterías las justas, y con Mallory había llegado a los 8.230 metros, más o menos, récord mundial absoluto de altura. 3 días después, voy a parar esto un segundito, 3 días después, Finch y Somerwell llegaron a 8.300 con oxígeno, aunque tampoco pudieron pasar de ahí, y cuando estaban preparando un tercer intento, pues produjo en el collado una avalancha de nieve que les sepultó a todos. Los que pudieron salieron, intentaron sacar pues a donde había porteadores. Bueno, el caso es que 7 porteadores quedaron enterrados y murieron, lo cual supuso que se suspendía la expedición, que se volvían todos para Inglaterra y bueno, de alguna forma al debate del oxígeno, que digamos que era una tontería, se añadió el debate más ético de si por el capricho de subir una montaña merecía la pena exponer así a la gente, especialmente a la gente que no lo elegía,
porque bueno, Mallory y Somerville y tal estaban allá porque querían, los porteadores estaban allá porque cobraban, ¿no? Bueno, el debate, pues como casi todos los debates éticos, duró unas semanitas y enseguida dijeron que sí, que claro que merecía la pena, que el 23 no, para hacer un poco de que estamos de duelo, pero que el 24 sí que vamos a hacer una expedición súper potente y esta va a ser la buena y esta va a ser la que traiga el tercer polo, acordaros de la jugada para Inglaterra. Expedición más potente, expedición con todos los mejores alpinistas de la época, británicos, claro, y expedición en la que le preguntaron a Mallory si estaría dispuesto a repetir, porque claro, había estado en los últimos 2 años prácticamente 20 meses fuera de casa. Mallory dijo que, dicen las crónicas de época, que contestó que sí, entusiasmado, y bueno, de nuevo la duda es si era por despedirse de sus alumnos de secundaria o realmente, no, probablemente se creía que él era el elegido para pasar a la historia como el gran héroe del alpinismo británico. El caso es, no sé si le he dado, sí. El caso es que esta expedición fue con la florinata del alpinismo, el coronel Norton, un tío fortísimo que en 1000 guerras en la India y por allá, y además escalador, repetía Somerville, el del oxígeno, aparece otra figura de esta expedición final, 1924, os estamos hablando, hace 100 años, aparece otra figura que es Noel Odell, del que luego os vamos a hablar mucho, un alpinista muy fuerte, y aparece el segundo protagonista de nuestra historia, que aquí le vemos a la izquierda, que es este chaval sonriente, y que me parece que ahora, como es el segundo protagonista, meto una foto de él más cercana, que es un chico que no es montañero, que es un chico de 21 años, Andy Irving, muy fuerte, acaba de ganar, es estudiante de ingeniería en Oxford, acaba de ganar la regata, remero, deportista, atleta, guaperas, 21 años, como os digo, y que en realidad le invitan, primero porque lo invitan un poco como atleta, como un tío que va a poder ayudar, que en estas expediciones siempre hay que cargar muchos trastos de un lado para otro y tal y cual, súper fuerte, súper joven, y los amigos le llaman el inventor, porque por lo visto se dedicaba a arreglar cualquier trasto mecánico, era capaz de arreglar cualquier cosa que tuviese tornillos. Y como una de las cosas claves en estas expediciones son los tornillos, los hornillos, los quemadores y el oxígeno, le invitaron para que se encargase de todas estas cosas. Bueno, ya ves cómo viajaban en el barco, no dejaban de ser británicos y por lo tanto, en fin, no, las zapatillas y los vestidos cutres se los ponían al final. Pero ahí están Mallory y Irving, una foto en el barco. Mallory era la estrella, digamos, de la expedición. Irving, sin embargo, era el chico un poco para todo, el chico fuerte y además habilidoso, pues que nos vas a venir fenomenal, porque cuando se atasque la cocina la arreglas tú, cuando se atasque no sé qué, si hay que arreglar el oxígeno o si hay que quitarle algo de peso, se lo quitas tú. Bueno, os ahorro la parte de la expedición porque vuelve a ser la misma, entran por el mismo sitio, se instalan relativamente pronto en el Collado Norte y el plan, que aquí se ve muy bien, va a ser campo a 7.600, campo a 8.200 y a partir de aquí ataques a cumbre. El primer intento lo hace Mallory con Bruce, con otro de los expedicionarios. Llegan, Mallory es un buen escalador, os lo vengo a repetir, y por lo tanto tiene clarísimo que va a ir por la arista. Tiene clarísimo que no va a usar oxígeno, que quiere ganar la batalla al Everest y que la quiere ganar, pues como son los ingleses, ¿no? Como son los ingleses, como eran los ingleses, haciendo pocas trampas, y no va a usar el oxígeno y llega a 8.300 metros. No puede avanzar más
por segunda vez. Se queda donde se había quedado prácticamente hace 2 años. Claro, de estos intentos vuelves destrozado, Vuelven al Collado Norte, baja hasta allí y da el relevo a el segundo grupo, que son el coronel Norton y el cirujano Somerwell. Acordaros que Somerwell es partidario del oxígeno, sin embargo el jefe es Norton, y Norton dice que ni hablar, que si Mallory va a subir sin oxígeno, él también. Entonces se van sin oxígeno y como ellos no son tan finos escaladores, su plan va a ser otro. Va a ser el campo el mismo, el segundo campo el mismo, pero luego en lugar de ir por la arista, ellos van a tratar de atravesar por la vertiente hasta este corredor que se supone que les llevará a la cumbre. Como os digo, el plan es el mismo, el plan está bien sin oxígeno, a los campamentos suben acompañados de sherpas, que llevan todo el peso, dejan el peso a 7.600, ellos siguen hasta 8.200, duermen allí y a la mañana siguiente los dos solos empiezan a atravesar esa vertiente que veis ahí, empiezan a atravesar la vertiente. Me parece que ahora, bueno, aquí se ve mucho mejor. ¿Por dónde va a querer ir Mallory? Por los escalones de roca. ¿Por dónde van a ir Somerwell y Norton? Atravesando esto hasta el corredor que se supone que les lleva a la cumbre. El caso es que a 8.500 metros, con lo cual son los seres humanos que más alto han subido, porque baten todos los récords anteriores, Somerwell empieza a tener un terrible dolor de garganta que le impide respirar y dice que se queda, y el coronel Norton, desde luego eran de otra pasta, dice que sigue solo. Sigue solo durante un par de horas, no puede mucho más, pero consigue llegar a los 8.570, 80, se ha calculado, y se mete ya en el corredor. Se encuentra con la desagradable sorpresa de que el corredor está con nieve blanda, se hunde hasta el pecho en nieve blanda, con lo cual está clarísimo que no puede seguir. Y se da la vuelta y además empieza a quedar ciego. Paro esto un segundo ya sabéis que él se ha tenido que quitar muchas veces las gafas para buscar la ruta y se está perdiendo la vista. La ceguera de nieve que luego la recuperas, pero que de momento no ves ni torta. El caso es que Norton se ve a 8.570 metros metido en el corredor con nieve hasta la tripa, decide volverse, a tientas se encuentra Somerwell, que más o menos ha quedado por aquí sentado en una piedra, y los dos ayudándose el uno al otro, el uno agotado sin respirar, el otro ciego, pues van volviendo hasta el campamento del Collado. Segundo intento fallido y, bueno, a lo mejor resulta que hay que empezar a pensar que tampoco esta vez lo vamos a conseguir. El caso es que Mallory, que ya se ha recuperado, y viendo que Norton está ciego, que era el jefe, le dice que le dé los galones, que a partir de ahora manda él, y que va a hacer un último intento y que esta vez pasa de fair play y lo va a hacer con oxígeno. Pero que él es el jefe y que va a decidir quién le acompaña. Todo el mundo da por hecho que le va a acompañar Noel Odell, del que os he hablado antes. Digamos que de los que no están ya machacados es el más fuerte. Estos son Norton y Somerwell en su intento. Fijaros, por cierto, el ropaje. Están a 8.500 metros de altura. Fijaos el ropaje, fijaros la seguridad, las polainas que llevan. Insisto que están a 8.500 metros de altura. Bueno, el caso es, como os decía, que Mallory toma el mando de las operaciones, dice que pasa ya de tonterías, que lo va a hacer con oxígeno. Odell cree que va a ser el elegido porque es de alguna forma el siguiente más fuerte y más experto, pero Mallory dice que no,
que los problemas técnicos los resuelve él, la arista la resuelve él, con oxígeno va a subir seguro, y que lo que quiere es alguien que le ayude con los aparatos de oxígeno. Y entonces decide que el que le acompaña es Irving. De forma que el chaval de 21 años que había ido como ayudante, que no tenía experiencia en montaña, que era súper fuerte, pero que sobre todo era el manitas, pues se convierte de repente en el ayudante, digamos, y el segundo de Mallory en la intentona final hacia la montaña. Mallory Irving, el 6 de junio del 1924, el 6 de junio de 1924, dejan el Collado Norte y salen con el mismo plan. Dormiremos hoy en el campo de 7.600, dormiremos mañana 7 de junio en el campo de 8.200 y al día siguiente, 8 de junio, vamos a hacer cumbre. Noel Odell, que ha sido apartado y que cualquiera podría pensar que un poco despechado, porque todo el mundo daba por hecho que él era el que tenía que estar en esa cordada que va a hacer cumbre y que va a pasar a la historia, le encargan, para colmo, que le siga con un día de distancia. Es decir, no se puede volver para abajo, sino que le dicen, cuando nosotros vayamos al campo de 7.600, tú te quedas aquí, pero mañana cuando nosotros vayamos al campo de 800, subes al campo de 7.600, y cuando nosotros vayamos el día 8 para cumbre, tú subes al campo de 8.200 para ayudarnos en el descenso. Y Odell acepta, dicen las crónicas, que de muy buen grado su papel. Habría que habérselo preguntado, pero bueno, dicen que lo acepta y de hecho, cumple un papel pues extraordinario y demuestra lo fortísimo que estaba, por lo que vais a ver, porque además él va solo ya, como ya no hay que portear cosas, ya los Sherpas desaparecen y él va solo. El caso es que estos dos, el líder carismático George Mallory y su jovencísimo amigo Andy Irving, pues ahí están en una de las fotos míticas de la pareja y son los que, son los encargados y empieza toda esta escena que os estoy contando, pero que ahora Koldo, sobre todo en la parte técnica, va a entrar mucho mejor que yo. Salen los dos, creo que la siguiente foto es la última foto de Mallory e Irving, porque esta foto ya veis que es abajo. Salen los dos del campo del Collado. Mira, esta es la última foto de Mallory e Irving, con oxígeno, aunque Mallory no quería. Irving se ve, elegido por la historia. Fijaros, por cierto, de paso, las tiendas, como las de ahora. Un campamento a 7.000 metros. Esta es la última foto de Mallory Irving. Ellos salen hacia arriba y Odell va a salir hacia arriba con un día de retraso. Llegan sin problema al campo 8.200, Odell se queda en el de 7.600 y a partir de aquí todo lo que os podemos contar viene contado por Odell, que Odell dice que curiosamente están siendo unos días muy tranquilos, que él sube, os vuelvo a repetir, solo. Estos dos van juntos, van encordados, Odell va solo, porque ya no necesitan Sherpas para portear cosas y por lo tanto esto es lo que les queda por delante. Y Odell lo que dice es que el día 8 de junio, el día que Mallory y Irving van hacia la cumbre, a él le toca ir del campo de 7.600 al campo de 8.200 en ayuda. Él va solo, se levanta tarde, porque no tiene nada más que hacer, dice que el día es fantástico, que apenas sopla el viento, que la temperatura es muy buena para la altura a la que están, que la cumbre está segura y va solo. En un momento dado se sienta sobre una piedra a descansar y ve
a 2 figuritas como a 1 kilómetro de distancia. Él calcula que aproximadamente por encima ya de los escalones de roca, que se mueven relativamente rápido, que se mueven alternativamente, lo que quiere decir que van encordados, que estas son fotos de época, les ve ya muy arriba, que se mueven alternativamente, que primero anda uno, que después se para a esperar, que el otro le alcanza enseguida, eso quiere decir claramente que van encordados. Odell calcula que están a 8.600 metros, ya han pasado las dificultades técnicas y les ve meterse en la nubecita que casi siempre tiene el Everest alrededor de su cumbre y ya no les vuelve a ver. Sube hasta la tienda, abre la tienda y se la encuentra llena de tornillos, de destornilladores, de no sé qué, con lo cual todavía dice que feliz la elección de Mallory, porque esto es que han tenido problemas, que han tenido que trastear y yo desde luego nunca lo hubiera podido arreglar, o sea que qué bien que va con Irving. Esto es alguno de los tramos de escalada más difíciles. En este momento, en esos tramos de escalada, esta es una foto actual, hay puestas escalas, o sea, escaleras, pero en aquellos tiempos obviamente no había nada. Pero, Koldo, tú ahora nos comentarás un poco más, tampoco parece la escalada más difícil del mundo, menos para un escalador de la categoría de George Mallory. Bueno, el caso es, os estoy hablando de Odell, que Odell ha llegado a la tienda, se ha encontrado la tienda revuelta. Me voy a parar un poquito aquí el tiempo para que Koldo nos pueda explicar mejor. Se ha encontrado la tienda revuelta y eso le hace pensar, como os digo, que han tenido problemas con el oxígeno y que menos mal que el elegido ha sido Irving porque él no hubiera podido hacer nada. Eso también le confirma que han perdido tiempo, porque la única cosa que le mosqueó un poco cuando les vio andar tan bien y ya tan cerca de la cumbre es que era demasiado tarde. Habían calculado estar allí para las 10 de la mañana y eran ya casi la 1. Entonces, cuando vio todo lo que había en la tienda, pues dijo, bueno, pues esto es lo que ha pasado y no pasa nada. El buen hombre ordenó todo, les puso los sacos preparados para cuando volvieran, porque iban a volver agotados, recogió todos los trastos, cerró la tienda y se bajó a su campo, a dormir la noche del 8 de junio. Y la mañana del 9 de junio volvió a cumplir con su cometido. Os vuelvo a repetir, imaginaos la fuerza física y mental de Odell, vuelve a cumplir con su cometido y de nuevo se vuelve a levantar y de nuevo vuelve a ir hacia arriba solo, porque supone que han vuelto agotados y que les va a tener que ayudar. El caso es que desanda el camino del día anterior, va mirando todo el rato a ver si les ve venir, porque el día vuelve a ser bueno, vuelve a no haber viento, vuelve a estar despejado. Cuando va llegando a la tienda, les va llamando un poco, pero tampoco quiere hablar muy fuerte porque no les quiere despertar, porque seguro que están agotados. Y cuando abre la tienda, se la encuentra tal y como la había dejado. Han pasado 24 horas, inmediatamente sale de la tienda agobiado, sube a un pequeño promontorio, mira lo que estamos viendo y no ve a nadie. Han pasado 24 horas, ha pasado toda la noche y comprende que Mallory y Irving no han vuelto. No sabe si habrán llegado, si no habrán llegado, pero desde luego lo que está claro es que no han vuelto. Intenta, en un último intento, pese a que está solo, avanza unos centenares de metros por la arista a ver si ve algo, no ve nada y bueno, comprende que ya no puede hacer nada ahí, con lo cual vuelve a la tienda, coge un pequeño recuerdo de cada uno de los dos, cierra la tienda y se vuelve para abajo y da la noticia de que no han vuelto y de que hasta aquí ha llegado la expedición del 24. Koldo. No se moja él, no me tengo que mojar yo. Bueno, yo voy a empezar, sigo un poco al hilo de lo que dice Noel Odell, porque me parece un personaje que es, esto no sé si está... Sí, tienes abierto, sí. Me parece un personaje clave, tan clave que fue Aquí le tenéis. Fue el que
de alguna manera podía certificar que habían estado a cierta altura, ¿no? Y este hombre, además, tenía que haber estado en la cordada con Mallory, porque era mucho más experimentado que Irving. Pero Mallory, como luego comentaré en el argumentario que me ha pedido Kiko que me moje del todo y que explique el por qué yo pienso que sí pudieron haber hecho cumbre, porque lo pienso, pues bueno, Noel Odell al final se quedó allá porque Mallory lo que quería, la estrategia que utilizó fue tener un compañero de cordada que no fuera tan fuerte como él, pero que tuviera muchos conocimientos él era ingeniero y tenía mucha habilidad con el aparato de oxígeno, con el regulador, con la cámara de fotos, de hecho la llevaba él. Mallory era bastante torpe con esas cosas, era un tío fortísimo, era un tío con muchísima experiencia, no le amedrentaban los 3 escalones, sobre todo el segundo, que es el más complicado, y había hecho en Inglaterra bueno, la vía más difícil que se había hecho en roca hasta el momento. O sea, no recuerdo en qué año, el 22, 23, estuvo en el Pilar Rock, que es una vía a una montaña bajita de allá de Inglaterra y era de 5A. O sea, 5A en aquella época pues era casi tope de grado, ¿no? Era muy difícil, se decía. Ahora ya no, ahora 5A es, o sea, el que empieza a escalar ya empieza haciendo quinto, ¿no? Quinto más, quinto. Entonces era casi tope de grado. Entonces eligió a Irving, un chavalín de 22 años, en lugar de a Noel Odell. Y Noel Odell, por lo que decían sus compañeros, era un hombre que tenía, bueno, mucha tranquilidad, muy sensato, muy preciso. Estaba haciendo el mapa geológico del Everest. Sabía perfectamente lo que son las bandas amarillas, que no sé si has comentado o no, pero es una banda que son esquistos, bueno, una formación geológica distinta de la caliza restante. Y sabía perfectamente dónde estaban los 3 escalones, los conocía de sobra y tenía buena vista. Y ese rato en el que pudo ver a 2 personitas que una superaba un escalón, un tramo de roca, y le seguía otra, porque es el relato que hizo él, que rápidamente le seguía también ese tramo de roca, da la idea, que luego lo comentaremos más en profundidad, pero bueno, da la idea de que él entre nubes, porque fue así, fueron unos minutos lo que pudo ver él, pero suficiente para que sepamos primero o deduzcamos que el escalón no era el segundo escalón, tenía que ser el tercer escalón, porque el segundo escalón no ves a una persona rápido. El tercer escalón sí, porque es fácil y puedes transitar por él rápidamente, aunque te tengas que agarrar a la piedra, pero la cosa va rápida. Y segundo, bueno, pues que aunque luego con el paso de los años, con la presión que hubo, porque todo esto, claro, llevó mucha cola después, ¿no? Porque hubo sucesivas expediciones británicas y otras, pero bueno, en el 33, en el 50 y pico, y claro, todo lo que fuera, de alguna manera, sustentar la duda de que se hubiera hecho cumbre siquiera, pues quitaba valor a las nuevas expediciones. Entonces, ahí hubo mucha presión mediática, mucha presión personal del montañismo puntero del momento para que no se validara la idea vamos a decir, la afirmación de Noel Odell de que había visto progresar en el tercer escalón a nada menos que 8.710 metros. Bueno, quería comentarlo porque has acabado con Noel Odell y... No, mira, que estaba poniendo esto es lo que os dice Koldo, esto es la arista por la que iban, el único tramo más tieso, el que hemos echado en la diapositiva anterior, que es este, el segundo escalón, y esto es donde Odell afirma, como dice Koldo, con bastante verosimilitud, que les ha visto
y esto es lo que les queda, es una cuesta ya de nieve hasta la cumbre. Él estuvo de notario, de vigía, ¿no? Lo dejaron allá para eso, para que testificara, para que viera, para que ayudara también en el caso que hubiera podido, pero demostró una fortaleza y una tranquilidad y un saber hacer, vamos, pues subirse del campo quinto al campo sexto, estar allá mirando, y encima encontrar fósiles, que encontró fósiles allá, fueron los primeros fósiles del mar de Tetis, famoso, que con el choque de placas subió el Everest y el mar subió a la cumbre, que es una curiosidad geológica, que es la formación del Everest es así. Y encontró, y los llevó a Inglaterra, los fósiles. Bueno, pues esto en cuanto a Noel Odell, que a mí me parece un personaje clave. Luego hay otros dos claves también, que lo comentaré más tarde, que son Somervell y Norton. Ya explicaré luego el porqué. Pero bueno, en conjunto a mí esta historia me parece una historia absolutamente apasionante, como pocas. Se me ocurre, del estilo a esta historia, se me ocurre pues el intento de rescate de Iñaki Ocha de Olza en el Annapurna, el 18 de mayo del 2008, que nos tocó tan de cerca y que todos conocemos, que fue pues una historia también de las de recordar toda la vida, ¿no? La escapada en 1977 de Doug Scott y Chris Bonington en el Ogro, con Doug Scott las dos piernas rotas, y bajar aquello, eso también tiene tela. O sea, hay historias que nunca olvidaremos por el contenido humano, de superación, de suerte también a veces, en el caso de Mallory Irving, mala suerte. Y luego, pues, como no, Gunther Messner y Reinhold Messner en el ascenso al Nanga Parbat, cuando desapareció su hermano. Fijaros, en esta, Koldo, que en esta, que además esta es tuya, aquí se ve perfectamente todo lo que os hemos estado contando. Campo del Collado, 7.000, campo 5, 7.600, campo 6, 8.100, por donde, que quizás lo comentas ahora, lo de Norton y Somervell. Norton y Somervell ya os hemos dicho que no eran grandes escaladores, entonces prefieren atravesar. Aquí se queda Somervell y aquí llega Norton. Si quieres comentar lo de ellos, este es el momento. Sí, bueno, lo voy a dejar para luego, pero lo podemos comentar ahora, porque es realmente muy interesante pensar que no es tanto si Mallory y Irving llegaron a la cumbre, que aunque hubieran llegado a la cumbre, no volvieron. Con lo cual, ¿hasta qué punto una cumbre se puede considerar cumbre si no vuelves? Que eso es otro debate, que luego si queréis podemos comentarlo. Pero, sin embargo, ellos, Somervell y Norton, en el primer intento, que como ya ha explicado bien Kiko, hicieron la travesía esa por debajo de la arista, probablemente por encima del contrafuerte que hemos visto antes, seguro, y de ahí llegaron a la parte alta del Collado Norton, que recibió el nombre precisamente por Norton, por el coronel Norton. Claro, llegaron allá a 8.500 metros sin oxígeno, con lo cual ostentaron ese récord de haber estado a mayor altura sin oxígeno durante 54 años, hasta que subieron Peter Haveler y Reinhold Messner al Everest sin oxígeno. Entonces esto es de un valor alpinístico descomunal. Vamos, me parece mucho más interesante incluso, ya solo eso serviría para darle valor realmente a aquella expedición del 24, un valor que no se le ha dado. El caso es que ha quedado ahí como algo. El caso es que la expedición del 24 acabó allí. En 1933 se encontró más o menos aquí el piolet de Irving clavado. Eso suponía varias cosas. La primera, se encontró el piolet de Irving en 1933 y en 1999, 60 años después, se encontró el cadáver de Mallory más o menos por aquí, en la vertical del piolet de Irving, en un año de poca nieve. Eso significa varias cosas. Significa que la caída, obviamente, es donde se encontró el cadáver de Irving,
significa que seguían encordados, porque el cadáver, el piolet de Irving queda en un sitio, el cadáver de Mallory está 250 metros más abajo, pero en la vertical, es decir, se han caído ahí, Irving no ha podido sujetar la caída, lo que sea, han caído ahí, significa que seguían encordados, significa que estaban bajando, porque es mucho más abajo de donde Odell les había visto, es decir, no estaban subiendo, estaban bajando, no quiere decir si de cumbre o no cumbre, pero estaban bajando. Significa que probablemente se les había hecho de noche, acordaos que iban con varias horas de retraso, y significa que es muy probable que se les hubiera acabado el oxígeno. Pero ninguna de esas cosas añade nada al debate de llegaron, no llegaron, del que hablaremos luego con vosotros. Cuando apareció el cadáver de Mallory, la Kodak, la multinacional de la fotografía, dijo, Koldo lo ha apuntado, la cámara de fotos la llevaba Irving, dijo que si aparecía el cadáver de Irving, ellos, aunque fueran 100 años después, tienen tecnología para revelar ese carrete y ver si había foto de cumbre. El cadáver de Irving no ha aparecido, con lo cual, bueno, la historia pues es hasta ahí. Se les vio por última vez aquí. Mallory está aquí, le encontraron y le identificaron y le enterraron en piedras, le dejaron allí y como os digo, 100 años después, ahora, mirad, aquí lo vamos a ver mucho mejor, sigue andando esto, ¿no? Es que ya ves, Ainhoa, que si no estás tú cerca yo me lío, pero bueno, ya veo que sigue andando. El piole de Irving apareció clavado aquí, el cuerpo de Mallory aparece aquí, y la historia que os hemos contado pues es esa, con un par de cositas más. Mallory había prometido a Ruth que iba a dejar una foto suya en la cumbre, y lo había escrito en el diario. Cuando apareció el cadáver de Mallory, le buscaron en todos los bolsillos, el cadáver estaba intacto y no apareció la foto de Ruth. Y de alguna manera Mallory, como os he dicho varias veces, se había autoarrogado el ser el héroe de Inglaterra, el que iba a subir el Everest, y había elegido su destino, un destino que le metió en la leyenda, pero que le mató. El caso de Irving fue al revés. Irving iba a una excursión, a una aventura de adolescente, al que le había parecido fantástica, pero volvía a sus estudios y el destino, en este caso, le hizo que tuviera que sustituir a Odell, que se viera en una que nunca jamás había soñado con verse, que a sus 21 añitos le metió en la historia, pero le mató. Y 100 años después, pues persiste la duda, Hay opiniones para todos los gustos. A mí me apetecía que nos acompañara Koldo. Koldo está muy arriba en el Everest, sobre todo para que me dijera su opinión, que vale mucho más que la mía. Ya nos ha avanzado, pero querría que nos dijeses en una sola palabra, antes de preguntárselo a ellos. ¿Tú crees que subieron? Pues si le concedemos el beneficio de la duda a Mallory, a la acordada, ¿por qué no? Esto lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Chris Bonington a preguntas de, no sé si fue Sebastián Álvaro, creo que sí, que le preguntó a ver qué pensaba. ¿No se oye? Hay música. La música. Bueno, ahora que se va la música, ya el toque romántico ya lo hemos tenido. Bueno, pues esto es la historia, Pues, chicos y chicas. A ver, un segundo. Chris Bonington lo que dijo fue, me gusta... Dale. No va. Ya está. Sí, ahora sí. No te quedes detrás, solo una vez, dale.
Ya, vale. Ahora. Me falta Irving al lado. Ahora. Bueno, pues Chris Bonington, la contestación, la respuesta fue, me gusta pensar que sí. ¿Y por qué no? Y claro, si le concedemos el beneficio de la duda, a la acordada hay evidencias de que murieron bajando. Eso es obvio, por la postura en que estaban, por la cuerda cortada. No hay evidencias de cumbre, pero hay indicios. Está la Kodak Best Pocket en poder de Irving, que no sabemos si un día aparecerá, y ahí es donde sí se podrá saber si llegó a haber cumbre o no. Hay incluso teorías de la conspiración o cuarto milenio, que hay una teoría también por ahí de que como ya 2 personas han visto el cuerpo de Irving en la vertical, ahí, porque además no solo apareció el cuerpo de Mallory, sino que apareció una botella de oxígeno en el 99, en la expedición de Conrad Anker, cuando encontraron el cuerpo, apareció una manopla y apareció el piolé de Irving también, que se decidió que era el suyo porque tenía 3 muescas, era de un artesano de Zermatt, y él solía comprarlo allá y además tenía las 3 muescas que tenía en bastones y en otras cosas suyas. O sea, era seguro que era el piolé de Irving. Por lo tanto, si apareciera Irving con su cámara, pues podría, pero después de que 2 personas lo vieron en el lugar, incluso la segunda vez con GPS lo buscaron, con un dron y con GPS, según las indicaciones de los chinos, que fueron los que lo vieron, en la expedición del 60, bueno, pues después ya no volvieron a verlo, ya no se ha vuelto a ver, porque en aquella ocasión cuando lo vieron los chinos no se preocuparon de bajarlo ni nada, pero no se sabe qué pasó, por qué no está allá, si ha caído nieve encima o si simplemente los chinos lo empujaron para que su expedición, la de 1960, fuera efectivamente la primera expedición exitosa al Everest por la cara norte. Es una teoría de la conspiración que corre por ahí también y que añade todavía más curiosidad a este asunto. Pero bueno, yo si tengo que decantarme por si subieron o no, yo creo que hay muchas posibilidades de que subieran. Y sobre todo, por el último argumento, no os voy a cargar ahora porque se ha hablado mucho ya de todo lo que tenía apuntado. Y lo último es que la caída fue bajando encordados y de noche. Eso es obvio, porque las gafas tintadas las tenía guardadas, no le hacían falta, no era de día, o al menos penumbra, era tarde. Hubo muchas horas de actividad, muchísimas, porque claro, Noel Odell lo vio a las 12:50, en esto todo el mundo está de acuerdo, en que el avistamiento de los 2 puntos que se movían era a las 12:50 de la tarde del mediodía. Desde las 12:50 hasta la puesta del sol en el Everest en junio, que es a las 20:52, imaginaos las horas que hay para recorrer esos 300 metros que te quedan a la cumbre. Muchas posibilidades. Mallory era guerrero, venía de la guerra, era oficial de artillería, aunque era profesor, pero había sido oficial de artillería en la batalla de Somme, había vivido allá el horror de la cantidad de compatriotas que murieron y venía, que se comía el mundo. Y por Inglaterra y por el honor de Inglaterra en aquel momento, cualquier cosa. Escalaba como el mejor del Imperio Británico. Tenía condiciones, tenían oxígeno. ¿Por qué no en 8 horas llegaron a cumbre y volvieron? Es que no hay ningún motivo para pensar que no. Esto es lo que a mí me hace pensar que tuvieron que haber hecho cumbre. Yo me mojo, yo sí. Bueno, pues esto es lo que os queríamos contar. Y, hombre, alguna opinar, ¿qué os parece? Este es el gran enigma, esto es lo que cambiaría, insisto, la historia, no solo del alpinismo, porque obviamente pasaría a ser el Everest conquistado nada menos que 30 años antes, sino realmente de la exploración, la conquista del Everest, que ahora se ha convertido en lo que se ha convertido en 1924,
pues tuvo que ser una hazaña del calibre de la conquista del Polo Sur por Amundsen o de la conquista del Polo Norte por Robert Peary. Esto es lo que hay. No sé cómo lo veis. ¿Qué más se moja? A ver. ¿A favor o en contra? Bueno, parece lo que Odell comenta, parece que han tenido problemas con el oxígeno. O sea, que cuando por antes eran aquellos tiempos en que se les habría congelado el aparataje, tal y cual, durante la noche, y entonces no les funciona. Cuando quieren salir no les funciona y habrían tenido que desmontar alguna pieza, volver a montarla, limpiarla por dentro, bueno... porque de hecho lo que dice Odell en su relato es que cuando llega a la tienda se la encuentra toda revuelta y con un montón de tornillitos y de piecitas y tal. Y A ver. eso para ti, que has andado por ahí arriba. Yo ya lo he comentado. ¿Se oye? A ver, ahora. Vale, es que aquí no se percibe. Bueno, 8 horas. En 8 horas no solo... vamos, Kiko dice que pero el oxígeno se te estropea, pues en unos minutos decides qué haces, si subes o bajas. No te estás a 8 horas ahí arreglando el... ¿Me entendéis? No sé. Yo creo que se les hizo tarde porque hicieron cumbre. Y volvieron y luego sí, se quedaron sin oxígeno, seguro. Y por eso se dieron el golpe que se dieron y se rompió la cuerda y se mataron los dos, porque bajaban de noche. Pero que este hombre fue a cumbre después de haber superado el segundo escalón. ¿Cómo no va a ir a cumbre? Tal como era él. El otro día leí que este año habían hecho cumbre, me parece que 400 personas, solamente 4 sin oxígeno. En el Everest. Una de las pegas del oxígeno, lo que pasa es que ahora con los aparatos que llevan, la de bombonas que llevan, etcétera, etcétera, ya no pasa, pero claro, una de las pegas de ir con oxígeno es que todavía peor que subir sin oxígeno es que se acabe de golpe el suministro de oxígeno. Claro, si tú estás subiendo sin oxígeno, como sube solo la gente muy buena, bueno, de alguna manera el organismo se te está adaptando y estás subiendo desde el principio sin oxígeno. El problema, y ha habido algunas tragedias grandes en el Everest actual, de comerciales que suben con clientes con oxígeno y tal igual, es que como pase algo que se te acabe el oxígeno, entonces sí que se lía parda. Porque claro, pasas de golpe de estar respirando casi como nosotros aquí, a estar respirando a 9.000 metros de altura, y eso sí que es un colapso asegurado. Si les pasó eso, probablemente de un descenso pues relativamente tranquilo que podían estar haciendo y tal y cual, si en un momento dado se quedaron sin suministro de oxígeno, seguramente pues perdieron por completo la capacidad de orientación, de equilibrio, etcétera, etcétera. Sí, lo que pasa es que, no es lo mismo efectivamente que sería ahora en el supuesto de alguien, ya sabéis que ahora van con oxígeno prácticamente desde el campo base, claro, eso, si esa gente de repente le deja sin oxígeno, colapsa ahí mismo, esto no era el caso efectivamente, ¿no? Mallory no solo había hecho el primer intento sin oxígeno, sino que la primera vez que se ponía oxígeno fue en el intento con Irving, ¿no? Pero bueno, lo que no cabe duda es que ya llevaban 3 días, o sea, el día de subida de 7 a 7.600, el día 6, el día 7 hasta 8.100 y el día 8 a cumbre o hasta donde llegasen respirando oxígeno. Una deprivación brusca de oxígeno, por muy aclimatado que estuviese, te baja de repente la saturación y eso como mínimo te supone seguro que una pérdida de fuerza, de equilibrio, de todo. Probablemente ni idea. Hombre, se intuía, porque eso es muy obvio, que como pasaban además mucho tiempo, etcétera, etcétera, que ibas mejorando tú poco a poco, ¿no? Pero desde luego base científica de eso, ninguna, ¿eh? De hecho,
yo alguna otra conferencia que he dado más médica, digamos, el mundo de la medicina de montaña, que puede parecer que es la hipertecnología, pues para nada. O sea, bueno, pues se sabe relativamente poco. Hay muchas expediciones que son medio mixtas de tal, vamos a investigar y tal y cual, que suele ser, aunque esté mal que lo diga yo, porque he participado en alguna de esas, suele ser más una excusa para conseguir financiación que realmente lo que vas a hacer ahí arriba, porque ahí arriba científico, pues más bien poco, y no se sabe demasiado, pero esta gente, desde luego, sanitariamente, o sea, científicamente no sabían nada. Hombre, suponían, porque es obvio que el ir subiendo gradualmente, etcétera, etcétera, pues obviamente te aclimata, pero vamos, poco más. La foto de Ruth, pero claro, eso no es como el rosario de Juan XXIII, o no me acuerdo qué papa, ¿no? Que es el que se encontró Martín Zabaleta en la cumbre, dentro de una hornacina, clavado, claro, pues, ahí sí, es verdad que podían haber llevado algo más piolé o no sé, algo que se quedara ahí. De todas maneras, probablemente no lo habría encontrado nadie, porque durante tanto tiempo no subió nadie ahí arriba, que ten en cuenta, un rayo, cualquier cosa, le habría hecho desaparecer. Ten en cuenta, Natalia, que la cumbre del Everest es de nieve. Si hubiera sido una cumbre rocosa, bueno, todavía puedes decir, pues yo metes 2 ahí metros de nieve, 2 clavijas, tal y cual. La cumbre del Everest es una cúpula nevada que tiene precipicios de 3.000 y pico metros por todos los lados, y que todos los inviernos y todos los veranos, porque en realidad cuando más nieva en el Himalaya es en el verano, cuanto más frío hace es el invierno, pero cuanto más nieva es el verano, el monzón. Todos los veranos le cae un paquete de nieve que luego se va derrumbando, con lo cual realmente la cumbre del Everest podríamos decir que se renueva cada año, ¿no? Con lo cual no habría quedado nada. Los chinos en el 75 colocaron ya un trípode que bueno, no sé si será el mismo o lo habrán cambiado, pero que sí que ahora es muy típica la foto, pues eso, es un trípode de metal que está ya anclado, etcétera, etcétera, por debajo de la nieve, o sea, ya está bien anclado, y ese sí que está ya, pero está desde el año 75. Yo creo que lo han renovado en alguna ocasión, pero hasta el año 75 no hubo nada. Ya hubo varias expediciones que llegaron a la cumbre, dejaban cosas, pero claro, a la siguiente ya no había nada. Sí, luego, sí. Sobre el material técnico que llevaban allí, en ese momento, ¿qué puedes decir? Pero campones, aseguramiento. Pues cuerda. Sí, bueno, la cuerda era una cuerda de cáñamo, que es la que se usaba en aquella época, y los crampones eran de forja, no de 12 puntas, tendrían 10 puntas en aquella época seguramente, pero vamos, era un material rudimentario. Y así todo fueron capaces de llegar hasta esas altitudes, ¿no? Somerville y Norton hasta 8.500. Norton, que fue el que siguió para arriba hasta el corredor. O sea que se movían bien en ese terreno. No era una cascada de hielo, no hacía falta 12 puntas de crampón, ¿no? Con un crampón normal podían andar por allá por terreno mixto. Y luego de vestimenta, pues ya habéis visto las fotos, pues eso, loneta, o sea, algodón y no sé. Desde luego oretes no existía, ni plumas, ni nada de esto. O sea que Luego ha habido 2 expediciones, una de Konrad Anker y Leon Halding, que hicieron Konrad Anker y Leon Halding hasta el campo actual, el campo 3, que es a 8.300, hasta allá vestidos de la época. Y luego lo mismo hizo Sebastián Álvaro con el filo de lo imposible en el 2000 y 2001. También fueron Óscar Cadiac, Ferran Latorre, Alberto Zerain, Juanito Yarzábal, y fueron todos vestidos de la época. Y bueno, hasta cierto punto, claro, a partir del campo 3 ya
Ya no te andas con tonterías, te pones el mono de pluma y ya está. Luego me imagino que yo estaba, en el 2000 estaba ya con ellos, pero no coincidí arriba en el momento yo me imagino que llevarían el mono de plumas y encima un 3/4 de loneta y se harían la foto y se lo quitarían, o sea, es para la película. Lo demás se usaba, sí. Pero ellos, pues claro, las tribotellas o cuatribotellas que llevaban, ya habéis visto, he visto una foto que llevaba 4 botellas de oxígeno. Imaginaos eso, lo que puede llegar a pesar. El aire inglés, que le llamaban los serpas. Le llamaban, en vez de oxígeno, decían aire inglés. Oye, Coto, yo dices lo de las botellas, realmente con el tiempo que estuvieron en la sesión final y que se había hecho de conseguir la bajada, pues es de pensar, el ojito de pensar que las botellas se habían acabado, ¿no? Sí. En esa situación de noche a 8.700 o 600 o 500, acaban las botellas de oxígeno. Te matas. No, No, que las tiras. no las tiras, Ah. de peso para seguir bajando. Ah, sí, claro. Pero como habéis comentado que el cuerpo malo se encontró, igual fue toda la vez, pero No. el cuerpo de las botellas. No, las botellas que llevaban ellos no han aparecido. O sea, apareció una botella en la arista arriba, debajo justo del primer escalón. Y ahí apareció una manopla también allá. Luego ya el piolé de Irving en la vertical del segundo escalón, que debió de ser allá donde se cayeron, y en una grieta. Ahí apareció el piolé. Y luego el cuerpo de Irving estaba ya también, pero luego ya desapareció, curiosamente. Según relataban los chinos, ¿eh? Claro, habrá que ver también el relato, en fin, no sé, del chino al inglés y del inglés ya sabéis que esas cosas. Pero bueno, tenía toda la pinta, por lo que decían, de ser Irving. Uno de los argumentos que he escuchado así en negativo sobre eso es el tema del segundo escalón. Complicados en las cuerdas que pusieron. ¿Cómo de complicado sería realmente o de viable para ellos en ese momento pasar ese segundo escalón? Bueno, pues al mismo nivel, claro, a 8.600 metros, pero del mismo nivel de escalada que Mallory había demostrado dominar en Inglaterra. Claro, también hay un asunto que hay que tener en cuenta en este tema en concreto, y es que supongo que habréis escuchado que el escalón Hillary, que es cerca de la cumbre del Everest, antes de la arista somital, en la parte nepalí, en el sur, lo que ahora sube todo el mundo ahí en fila india, ¿no? Bueno, pues ese en el terremoto de Nepal, cambió por completo. Era muy difícil, era un tramo que había que andar con cuerdas fijas y además bastante vertical, y de repente dejó de ser difícil. Ahora ha favorecido muchísimo todas las expediciones comerciales, lo tienen a huevo, porque ahora ahí pues es nieve normalmente, ha cambiado mucho, se cayó el escalón. Entonces, ¿quién te dice que hace 100 años ese escalón fuera lo difícil que es ahora? Es que igual no lo era, o un año de mucha nieve, estaba aquello, no sabemos, no se puede deducir por el hecho de que ahora sea difícil subir por ahí, difícil entre comillas, porque está lleno de cuerdas fijas ahora, pero sí que se sabe, porque está documentado, que ha habido 4 personas que han hecho ese escalón en libre, aun habiendo una escalera, la que pusieron los chinos en el 75. Pues el primero, además, un catalán, Óscar Cadiac, en la expedición del 85 por el norte, por el Tíbet, se lo curró en libre. O sea, lo hizo en libre y lo relata, hay un relato, yo lo he leído, lo relata al detalle, o sea, cómo era, empotrar, no sé, explica todo. Y lo hizo, y dijo que no sabía, él a esa altitud no sabía graduar, él dijo eso. Luego ya Konrad Anker lo hizo en el 90 y algo, y en la expedición de Leo Halding, o el 2001, no me acuerdo cuándo era,
2000 y algo. Y ahí también es la expedición en la que fueron vestidos de la época, y cuando llegó ahí ya vestido de la época actual, al segundo escalón, ahí el tío también se lo ocurrió en libre, y él dijo que era un quinto a 8.600 metros. Entonces, pues bueno, ¿por qué no? Con tanto tiempo. Porque si me dices, no, es que a las 12:50 los vio y luego iban con sus gafas de sol, todavía con oxígeno, y se hostiaron por ahí. Bueno, pues entonces vale, pero no, es que aparecieron sin gafas, sin oxígeno, hechos unos zorros los dos pobres. Bueno, uno por lo menos Mallory ya se le ha visto cómo está, pues con el tobillo roto, una pierna rota, con una caída importante, sin oxígeno, que no se ha encontrado por allá ninguna botella de oxígeno, y sin gafas. Y eso quiere decir que sería, pues eso, ya más allá de las 9 de la noche, que es cuando anochece ahí en junio. Entonces, tantas horas, pues les dio tiempo a currarse el quinto con paso de hombros, seguro, porque ahí ha habido quien lo ha hecho también así, con paso de hombros, que no es en libre. Estrictamente no es en libre, pero sin usar la escalera. Una escalera que no existía, entonces, claro. Paso de hombros se ha relatado varios en ese tramo del segundo escalón. No sé, hay muchos argumentos por los que pudo haber sido. ¿Hay evidencias? Ninguna. Oh, tremendo debate. Tremendo debate, porque esto salpicaría a más de uno que no quiero mencionar. Y, joder, pues claro, es que ahí está, bueno, es que si entramos en ese tema ya esto da para otra charla, porque Everard Julgalski, que sabéis que es el notario actual del Everest, bueno, no del Everest, de todo el Himalaya, a diferencia de Miss Holly, que murió ya, la pobre, ya con 90 y pico años, pobre no, que ha vivido mucho, pues esta mujer que estuvo desde los 30 hasta los 90 y pico allá recopilando datos, yo la conocí porque en mis expediciones me ha venido al hotel y me ha preguntado las cosas, y la tía lo hacía muy bien además, pero al morir ella empezaron, bueno, sí que tiene Billy Birling, que se ha quedado con el Himalayan Database, o sea, todos los datos se los ha quedado ella. Pero a la vez, un alemán llevaba ya muchos años recopilando, un alemán que no es montañero ni nada, o sea, que dice que no ha subido más allá de 1000 metros, no ha subido nunca. Y ni siquiera hace senderismo, nada. Eso es un friki de estos, ¿no? Que le encanta el tema y que está recopilando datos. Joder, y pues curiosamente ha decidido, con todas las mediciones, las fotos, los testimonios, los detalles, todos los detalles que ha podido reunir en cuanto a los 14.8000, la lista de 14.8000, solo eso, si se mete a todo lo demás, imagínate, a mí me quitaría alguna cumbre seguro. Bueno, pues este hombre lo que ha concluido es que de los, no sé cuántos son, 30 o no sé cuántos que han hecho los 14.8000, dice que solamente 2 lo han hecho realmente. Solo 2 han llegado a la punta del Kanchenjunga, o a la punta del Manaslu, o a la punta de tal. Porque hay cumbres que tienen precumbres que no está muy claro, que tal. Entonces ahí es donde él ha ido documentándolo todo, hasta el punto de que en el libro Guinness, el último que salió, le quitaron los 14.8000 a Messner. Imaginaros la revolución que supone esto. A lo cual Messner dijo que se lo pasaba por el Arco de Triunfo, claro. Dijo, a mí qué me van a contar, yo ya he tenido mi minuto, no, mi vida de gloria, toda una vida de gloria. A mí qué más me da ahora que me digan que tal y que cual, ¿no? Y bueno, y así la opinión general es que, bueno, que importa poco eso, pero importa poco porque ahora ya importan poco los 14.8000. Realmente el 8000ismo está llegando a lo que está llegando, un parque aventura, que es, ya veis, el Everest, el Manaslu, o sea, al final pues ha
mercantilizado de tal manera, o sea, el capitalismo se ha adueñado de las carreras por montaña y se ha adueñado de los 8000. Y ahora lo que es un mercado, es un negocio y no es otra cosa. Entonces, tiene muy poco interés alpinístico. Por lo tanto, ¿qué más les da a los que han hecho los 14.000 a Juanito que le digan ahora, nada, que tú que no tienes los 14.000? Pues bueno, pues vale. Pues te dirá, pues yo lo he hecho 2 veces. Oye, Coldo. Oye, pues bueno, de todas formas, sí. Sí, sí. Ya no hay más preguntas. Como director del centro, agradeceros a Coldo y a Kiko, otra jornada magnífica. Y lanzo una última pregunta para que nos pongas un poco, ¿no? ¿Qué nos vas a presentar dentro de unos meses? Pones un poco la miel en los labios. Bueno, fíjate, yo que me paso la vida con la historia de las montañas, etcétera, etcétera, últimamente estoy totalmente enganchado a otro tipo de historias del mundo de la exploración, porque, como dice Coldo, los 8000 ya se han convertido en otra cosa. A mí me gustaban estos 8000, no los actuales, ¿no? Entonces estoy enganchado a los polos, en parte porque hace 1 año y pico estuve en la Antártida y claro, aquello es una maravilla, engancha y entonces pues no os podéis imaginar las historias tan fantásticas que hay alrededor del Polo Norte y sobre todo del Polo Sur. Y no digo más. Te tomo la palabra y en breve espero que te pongas las pilas ahora que sabes hacer estas presentaciones tan magníficas. Gracias a África. Muchísimas gracias y gracias a todos por acudir.